sustrato patológico es por el bloqueo que se produce en el sistema de conducción, ¿verdad? Bueno, una vez que se define si es taquiarritmia o bradiarritmia, tenemos que ver después la hemodinamia, si el paciente está con hemodinamia estable o inestable. Hablamos de estable cuando la presión está normal y con esa presión es suficiente la perfusión de los órganos. Inestable es cuando ya hay hipotensión con signos de shock, ¿verdad? Bueno, el tercer parámetro que tenemos que ver siempre es cómo es la morfología del QRS, ver si es un QRS ancho o si el QRS es estrecho. Vimos en la clase anterior que se puede medir el ancho del QRS, que normalmente mide entre 0.08 a 0.10. Y si es a partir de 0.12 o más, ya es QRS ancho, que ya es anormal, ¿verdad? Bueno, y el cuarto paso es ver si el ritmo de esa arritmia es regular o irregular. Entonces, esos son los cuatro pasos que tenemos que saber. Primero, si es taquiarritmia o bradiarritmia. Segundo, si es hemodinamia estable o inestable. Eh, ¿Hay una pregunta? No, todavía no estoy cambiando. Todavía no empecé a cambiar. Esta clase de puro imágenes. Estoy dando una introducción. Todavía no empecé a mover la presentación. Bueno, entonces los cuatro pasos, vuelvo a repetir, ¿verdad? Ver si es taquiarritmia o una bradiarritmia. Ver si es hemodinamia estable o inestable. Tercero, ver si el QRS, el ancho del QRS es estrecho o es ancho. Y por último, ver si el ritmo es regular o irregular, ¿verdad? Bueno, empezamos por las bradiarritmias o bloqueos también se le llaman, porque existe un bloqueo en el sistema de conducción de diferentes grados y dependiendo de dónde sea la zona afecta. Por anatomía, ustedes saben que tenemos nódulo sinusal, que es el primer marcapaso que tenemos, que eso transmite una frecuencia normal entre 60 a 100 latidos por minuto en un adulto normal, ¿verdad? Y bueno, puede ser hasta 55, 50 en pacientes deportistas que tienen ya corazón atlético, ¿verdad? Bueno, eh, luego tenemos nódulo auriculoventricular. Una vez que se lesiona el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular empieza a tener el control y eso dispara una frecuencia entre 60 y 40 latidos por minuto en reposo. Siempre estamos hablando en reposo. Y por último tenemos el haz de His, que es el tercer marcapaso. En el caso que el nódulo a veces bloquee, entonces empieza a comandar el haz de His, el marcapaso con una frecuencia menos de 40, entre 25 y 40 latidos por minutos suele producir su frecuencia cardíaca. Bueno, luego del haz de His tenemos las fibras de Purkinje, la rama derecha y la rama izquierda. La rama izquierda se subdivide otra vez en un fascículo antero superior y otra en postero inferior. Solamente la izquierda, la derecha es solamente una sola rama. Entonces la fibra Purkinje del lado izquierdo se divide en un haz antero superior y otro haz postero inferior. Bueno, bloqueo AV de primer grado o bloqueo auriculoventricular de primer grado. Como dijimos en la clase anterior, uno de los parámetros que evaluamos cuando hacemos un informe del electrocardiograma es el intervalo PR. Dijimos que el intervalo PR incluía las ondas y era del comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS, que normalmente medía entre 3 a 5 cuadraditos, que en segundos sería 0.12 a 0.20 segundos. Eso fue la clase pasada. Aquí tenemos una imagen donde se ve un intervalo PR en líneas azules y indica en total 0.36 segundos. O sea, a simple vista se ve que la onda P está muy alejada del complejo QRS y esa disposición se va repitiendo en cada latido. Ahí como ven, entonces en todos los latidos vemos que la onda P está retrasado
con una duración de 0,36 segundos, entonces esto indica un bloqueo auriculoventricular de primer grado. El bloqueo auriculoventricular de primer grado suele ser asintomático, suele ser un hallazgo casual, se suele ver sobre todo en infarto de cara inferior del ventrículo izquierdo, porque afecta al sistema de conducción, el nódulo AB, y también es uno de los criterios de Jones en la cardiopatía reumática, un criterio menor. Cuando es por infarto de cara inferior, generalmente esto se resuelve espontáneamente, y cuando es por fiebre reumática también, una vez que pase la inflamación cardíaca en la fase aguda de la cardiopatía reumática, también esto suele ceder espontáneamente, pero generalmente no da síntomas. Lo que hay que saber es que el bloqueo de primer grado sí puede progresar o empeorar hacia un segundo grado o un tercer grado. Entonces, mientras que sea asintomático, no tiene tratamiento, solamente tratar la causa, ¿verdad? Y se resuelve espontáneamente en la mayor parte de los casos y suele ser asintomático. Bueno, ahora pasamos al bloqueo de segundo grado, que se divide en dos. Tenemos el MOVIS 1, que también se llama Weckenbach, o el MOVIS 2. En el bloqueo AB de segundo grado, MOVIS 1, tenemos un alargamiento progresivo del intervalo PR, y llega un momento que esa onda P que se fue alargando deja de conducir o deja de producir un QRS más adelante. Entonces aquí se ve la secuencia, tenemos un intervalo PR 0,18, luego 0,20, luego 0,24 en latidos que van apareciendo, cada vez se prolonga más el intervalo PR y llega un momento que un QRS desaparece, se bloquea. Hay la onda P, pero hay un latido ausente, entonces esto va a producir déficit de pulso porque no hubo latido ventricular, entonces no hubo eyección de sangre. El bloqueo de segundo grado MOVIS 1 en general tiene buen pronóstico. También se ve en infarto de cara inferior, es una de las causas más frecuentes, y suele ser reversible con el tratamiento médico, ¿verdad? También es por afectación del nódulo AB, y el QRS casi siempre es estrecho, siempre es estrecho. Entonces es ritmo regular, pero hay déficit de pulso y de ausencia de latido cardíaco también, obviamente, porque no se contrae el ventrículo por falta del complejo QRS, ¿verdad? Generalmente es asintomático también, generalmente es asintomático, aunque puede producir un poco ya de bradicardia, ¿verdad? Más por la ausencia de latido. El bloqueo a veces segundo grado MOVIS 2, la diferencia es que no existe ese alargamiento progresivo del intervalo de PR, solamente ya existe un déficit de conducción o déficit de QRS o latido ventricular después de una onda P que se bloquea. Entonces acá vemos la secuencia, onda P, QRS-T, P, y luego ya tenemos una ausencia de QRS y luego empieza de nuevo un nuevo ciclo. P, QRS-T, P, QRS-T. Voy a mostrar un poco. eh, Tendríamos que tener un QRS aquí y otro QRS aquí. Me estoy marcando. Entonces hay ausencia de QRS, pero el intervalo PR se mantiene constante en todos los latidos. El intervalo PR. No existe ese alargamiento progresivo, al igual que el MOVIS 1 o Weckenbach, ¿eh? Bueno, el QRS puede ser estrecho, pero generalmente más frecuente que sea QRS ancho. Cuando decimos que el QRS ancho, quiere decir que el bloqueo es infraisiano. Infraisiano viene debajo del haz de His. Y cuando el QRS es estrecho, el bloqueo es supraisiano, o sea, por encima del haz de His, que incluye al nódulo AB. Entonces, vuelvo a repetir, si el QRS es estrecho, es un bloqueo supraisiano por encima del haz de His, que afecta al nódulo AB. Y si es QRS ancho, es un bloqueo infraisiano, que quiere decir que está al nivel o por debajo del haz de His. Bueno, luego sigue el bloqueo a tercer grado,
que también se puede dividir en supraisiano e infraisiano dependiendo del ancho del QRS. Si es supraisiano, entonces QRS estrecho o normal, y si es infraisiano, es QRS ancho en el electrocardiograma, ¿verdad? Bueno, la característica del bloqueo AB tercer grado es que existe una disociación electromecánica. Quiere decir eso que el nódulo AB está totalmente bloqueado y el nódulo sinusal trabaja por su parte y el haz de Higgs trabaja por su parte. Entonces vemos las ondas P a un ritmo regular, pero no conducen ningún QRS. Y por su lado, tenemos los QRS de forma totalmente aislada con su propio marcapaso que es el haz de Higgs. Entonces, se puede contar la frecuencia auricular y también se puede contar la frecuencia ventricular, ahí como se ve en la imagen, con la diferencia que el corazón envía sangre solo cuando hay latido ventricular y no auricular, ¿verdad? Hay movimiento de sangre, pero no es suficiente como para perfundir los órganos. Entonces, estos pacientes tienen una bradicardia importante, una frecuencia entre 25 a 40 latidos por minuto. Cuanto más bajo la frecuencia cardíaca, más probabilidad que tengan síntomas. De hecho, que la mayoría de los pacientes con bloqueo de tercer grado vienen sintomáticos. Y el principal síntoma que se ve es el síncope. Síncope por bajo gasto cerebral, obviamente, ¿verdad? Bueno, entonces la característica del tercer grado es cada uno por su lado. El nódulo sinusal generando onda P regulares a una frecuencia 60 a 100, pero que no conduce a los ventrículos. Y el AGJ generando una frecuencia entre 25 a 40 latidos por minuto, también de forma independiente, ¿verdad? Doctor, por el QRS Sí, ancho vos decís que es por el haz de Higgs, ¿verdad? el ADG. Si el QRS es ancho, bueno, esta imagen que le estoy mostrando ahora es un supraisiano y ahora le voy a mostrar lo que es infraisiano. Ahí se ve. El QRS es mucho más ancho y mucho más bradicárico también, generalmente el paciente, ¿verdad? Acá se ve que el QRS es mucho más ancho, las ondas P, cada uno por su lado, y los QRS cada uno por su lado, ¿verdad? Entonces, este es un bloqueo de tercer grado infraisiano, porque el QRS es ancho. Y el de arriba es, ahora un momentito. El de arriba es un tercer grado, bloqueo de tercer grado, pero supraisiano, porque el QRS es estrecho. ¿Se entiende? Sí, sí, doctor. Bueno, excelente. Em, Como dijimos, los bloqueos a partir de segundo grado pueden producir como síntoma el síncope, ¿verdad? Más frecuentemente en tercer grado. Eso va a depender también de la frecuencia cardíaca previa o si el paciente estaba tomando ya algún medicamento como beta bloqueantes, amiodarona, digoxina. Y también hay que saber que estos bloqueos se pueden producir también de forma farmacológica, no solamente por infarto o por cardiopatía estructural, ¿verdad? O por afectación del sistema de conducción. La enfermedad de Chagas, por ejemplo, puede hacer toda la evolución de todos los bloqueos por afectación del sistema de conducción. La enfermedad de Chagas, ¿verdad? Bueno, dijimos que el bloqueo AB de segundo grado, MOVIS 1, suele ser reversible con tratamiento médico. Se ve más en infarto de cara inferior, tiene buen pronóstico. Ahora, un bloqueo de segundo grado MOVIS 2 tiene mal pronóstico porque en un alto porcentaje esto progresa a un bloqueo AB tercer grado. Entonces, por más que no tenga síntomas el paciente, un bloqueo AB segundo grado es indicación ya de usar, de instalar un marcapaso definitivo mientras o luego de que se descarte una causa farmacológica o algo que sea reversible, ¿verdad? O un trastorno hidroelectrolítico también te puede producir bloqueo, que puede ser reversible, ¿verdad? Una hipocalcemia, por ejemplo, puede producir eso, etcétera, ¿verdad? Entonces, si una vez que se descarten causas reversibles, entonces la indicación es de marcapaso definitivo en un bloqueo AB segundo grado MOVIS 2, porque esto progresa a tercer grado en alto porcentaje, ¿verdad? Bueno, sobre todo si es infraisiano.
El bloqueo de segundo grado, MOVIS 2, infraisiano, QRS ancho, ¿verdad? Ahora el bloqueo de tercer grado, supraisiano, al ser QRS estrecho, esto responde al tratamiento médico en caso de síntomas. El medicamento que usamos en estos casos es la atropina. Ustedes saben que la atropina lo que hace es inhibir el sistema parasimpático para que predomine el sistema simpático y pueda aumentar la frecuencia cardíaca y mejorar los síntomas. El bloqueo de tercer grado supraisiano se suele ver también en infarto de cara inferior y suele ser reversible también con tratamiento médico, en este caso, como dije, la atropina, ¿verdad? El bloqueo de tercer grado infraisiano o cuando el QRS es ancho, generalmente tiene mal pronóstico. También una vez que se descarte causas reversibles como fármacos o trastorno hidroelectrolítico, es también indicación de marcapaso definitivo el bloqueo a tercer grado infraisiano. No responde a atropina. Esa es la diferencia. El supraisiano responde a atropina y la infraisiana no responde a atropina. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo No, que no, doctor, doctor. todo claro. Sí, Sí. también a modo de agregar más conocimiento, en los bloqueos de tercer grado sintomáticos se puede utilizar cualquier medicamento que estimule el sistema simpático, ¿verdad? Puede ser salbutamol, por ejemplo. Nebulización con salbutamol, ustedes saben que puede producir taquicardia y que en un paciente muy bradicárico puede tener un pequeño efecto, por lo menos sintomático, ¿verdad? Y también los inotrópicos. La dopamina, por ejemplo, también es un inotrópico taquicardizante que se puede usar también como tratamiento médico de soporte, ya sea en casos que son causas reversibles o esperando ya una instalación de marcapaso definitivo más adelante, ¿verdad? Bueno, lo que no le dije es que el MOVIS 2 se suele ver en infarto de cara anterior. Entonces, MOVIS 2, infraisiano, cara anterior, y eso suele progresar a bloqueo de tercer grado, infraisiano. Y el MOVIS 1 se ve más en infarto de cara inferior, y también el tercer grado supraisiano, también cara inferior, y esto generalmente tiene buen pronóstico, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces hablando del sistema de conducción, ¿verdad? De los bloqueos. Luego del haz de His vienen las fibras de Purkinje derecha e izquierda. Cuando se bloquea una de las ramas, también tienen sus alteraciones características que vamos a hablar a continuación, ¿verdad? Tenemos el bloqueo completo de rama derecha. Bloqueo completo de rama derecha es cuando se corta la transmisión eléctrica de la fibra Purkinje del lado derecho. Bloqueo de rama derecha. Toda la patología que pueda afectar cavidad derecha puede producir bloqueo completo de rama derecha. Una tromboembolia pulmonar, por ejemplo, distiende el ventrículo derecho y puede producir un bloqueo de rama derecha. Un paciente con cualquier afectación, entonces, de cavidad derecha, ¿verdad? Sobre todo las neumopatías, EPO, intersticiopatía, que va a producir una hipoxia, hipertensión pulmonar, cor pulmonales, eso con el tiempo puede producir bloqueo de rama derecha. Bueno, ¿cuál es su característica bloqueo de rama derecha? Antes que nada, ustedes se acuerdan cuando vimos electro normal que la derivación B1 es siempre negativo. Y fíjense que en el bloqueo de rama derecha el B1 es una derivación siempre positiva. Esa es la primera alteración que vamos a ver. Segundo, el QRS, que es ancho. Ahí se ve a simple vista. Voy a mostrar un poco si podemos medir aquí el ancho del QRS del comienzo y complejo. No puedo nomás medir bien, pero más o menos son casi 4 cuadraditos entre el comienzo del QRS hasta el final del complejo QRS. Entonces, a simple vista se ve que es un QRS ancho. Y también tenemos que mirar la configuración de orejas de conejo, como se suele decir, ¿verdad? Fíjense que en B1 tenemos dos ondas R, una onda R más pequeñita y una onda R más grande.
voy a mostrar, aquí tenemos una onda R pequeña, aquí, y otra R más grande aquí. Entonces este R minúscula y este R mayúscula. R prima, así. Entonces eso es como oreja de conejo, ¿verdad? Y también, eso en B1, también vemos en B2, mucho más evidente. Aquí le voy a mostrar, tenemos una R mayúscula y una R minúscula prima. R prima. Y también en B3. Vemos aquí R mayúscula, como son el mismo tamaño, otra R mayúscula prima. R prima. ¿Se entendió? Sí, doctor. Entonces, eso pueden escribir, ¿verdad? Criterios para bloqueo completo de rama derecha. 1. La derivación B1, siempre positivo. QRS ancho. Y patrón R' en B1, B2, B3 y aquí incluso se extiende hasta B4. El bloqueo de rama derecha, hay que saber que hasta el 20% de la población puede tener un bloqueo de rama derecha que no tiene ninguna traducción clínica, ¿verdad? Es totalmente asintomático, como hallazgo casual. Ahora, el que no tenía antes y luego tiene, obviamente sí ya es patológico por algún problema que ya citamos, ¿verdad? Cuando existe sobrecarga ventricular derecha, por neumopatía sobre todo, ¿verdad? Bueno, fíjense que no, el bloqueo de rama derecha no afecta la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Justamente porque no está afectando los marcapasos naturales, ya sea sinusal, nódulo AB o A de His. Solamente afecta las ramas de conducción. Entonces se ve el bloqueo, el QRS ancho, pero no afecta la frecuencia cardíaca. A simple vista se ve que se tiene una frecuencia cardíaca más o menos de 70, entre 70 y 80, ¿verdad? Que está normal, pero sí es un bloqueo. Por eso está dentro del capítulo de bradiarritmias, por más que no tenga una frecuencia cardíaca disminuida, ¿verdad? Es por el bloqueo. Bueno, también existe un bloqueo incompleto de rama derecha, donde el QRS es no tan estrecho, no tan ancho, ¿verdad? O sea, es entre 0,10 a 0,12, a 0,12. Dijimos que el QRS normal es de 0,08 a 0,10. Entre 0,10 a 0,12 encontramos el bloqueo incompleto de rama derecha y el 0,12 o más ya es bloqueo completo, ¿verdad? También se ve el patrón RR', pero solamente en B1. Ahí se ve el QRS es más estrecho y tenemos patrón RR' en B1 y nada más. Pero el complejo en general es negativo, así como se ve en la imagen. Entonces, solamente el patrón RR' en B1 indica un bloqueo incompleto de rama derecha, que también suele ser un hallazgo casual, no tiene traducción clínica en uno que no tiene síntomas, ¿verdad? Un paciente que no tenía antes esta alteración y luego aparece, obviamente sí indica que ya hay un daño estructural a nivel cardíaco. Entonces ahí está el criterio, dice lo R, S, R'(B1) con QRS menor a 0,12, pero más a 0,10, ¿verdad? Díselo ahí, el hecho de un sujeto joven que indica un bloqueo completo de rama derecha. Entonces, RR', pero solamente en B1. Tampoco nos afecta la frecuencia cardíaca porque no está afectando los marcapasos, ¿verdad? Bueno, este es el bloqueo completo de rama izquierda. Estamos hablando de la Purkinje del lado izquierdo. A diferencia de rama derecha, en el izquierdo, el B1, la derivación B1 es negativo. También tenemos QRS ancho. Y a veces se suele ver también patrón RR', pero en B4, B5, B6. Lo contrario en rama derecha que era B1, B2, B3, a veces está B4, ¿verdad? Entonces es totalmente al revés que el bloqueo de rama derecha. Entonces, el bloqueo de rama izquierda es QRS ancho, B1 negativo y también puede haber RR' en derivaciones izquierdas, B4, B5, B6. El bloqueo de rama izquierda siempre es patológico. Una vez que encontramos esto, indica que sí o sí hay una cardiopatía estructural, ¿verdad? Ya sea post-IAM o una cardiopatía dilatada o una cardiopatía hipertensiva
hipertrófica, también se puede ver con frecuencia este tipo de alteración, ¿verdad? Pero no afecta la frecuencia cardíaca. En general, entonces, esto indica también un daño estructural cardíaco, pero tampoco nos da síntomas porque no hay bradicardia, ¿verdad? Pero sí en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, los bloqueos pueden empeorar la fracción de eyección, ¿verdad? Porque hay una asincronía entre los latidos de los ventrículos. Solo en ese caso. Bueno, seguimos ahora con hemibloqueo anterior izquierdo, donde se bloquea el fascículo anterosuperior. En ese caso, sí altera el eje, la desviación del QRS, a diferencia de los otros que ya hablamos que no desvía el QRS, el eje. Los hemibloqueos sí derivan, eh, alteran el QRS. Entonces, vemos aquí las derivaciones bipolares y unipolares. ¿Cuál es la R más alta o la S más profunda en este gráfico? Le pregunto a La ustedes. D3 D3. ¿Y es negativo o positivo? es negativo. Negativo. Entonces vamos a mirar Sí. nuestro sistema exaxial y vemos ahí cuál es el eje. Es menos 60. Excelente, menos 60. Y la teoría dice que cuando el eje está más de menos 45 hacia la izquierda, es un hemibloqueo anterior izquierdo y el QRS levemente ensanchado entre 0.10 y 0.12. Así como en el rama derecha dijimos bloqueo incompleto, acá es hemibloqueo, ¿verdad? Entonces el QRS es levemente ensanchado, 0.10 a 0.12 y el eje está en más de menos 45. En este caso alcanzó menos 60. Entonces todo paciente que ustedes vean esto, la D3 negativa, y ocurre es levemente ensanchado, a simple vista se está levemente ensanchado, entonces este hemibloqueo anterior izquierdo. También es un hallazgo casual, asintomático, pero es característico de la cardiopatía hipertensiva. Entonces esto obviamente después puede progresar a un bloqueo completo rama izquierda. En todos los hipertensos con cardiopatía hipertensiva van a encontrar sí o sí hemibloqueo anterior izquierdo. Luego tenemos el hemibloqueo, Doctor, sí, ¿podés repetir el criterio diagnóstico del eje, cómo era? ¿Desviado más de 45 grados? sí, hacia la izquierda. Ok. Porque el eje normal va entre 0 a 110 en un corazón normal, ¿verdad? Entonces se divide hacia la izquierda, menos 30 y llega hasta menos 60, se va hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces afecta al eje, el hemibloqueo anterior izquierdo afecta al eje, ¿verdad? Y Entiendo. el QRS está entre 0.10 a 0.12. No suele ser más de 0.12 como los bloqueos completos, ¿verdad? Bueno, tenemos también el bloqueo, el hemibloqueo, no es el mismo, la misma imagen, ¿eh? Aquí se ve también el de 3, que es la S más profunda, un eje de menos 60 entonces. Bueno, ahora sí, hemibloqueo posterior izquierdo. Este ya es el fascículo posterior de la fibra de Purkinje del lado izquierdo. Y esto es lo contrario. Nuestro eje tiene que estar más de 120 o a partir de 120 grados, o sea, desviado hacia la derecha. Voy a mostrar la imagen entonces y ustedes van a decir cuál es la R más alta o la S más profunda por comparación en estas derivaciones. El Creo que 3 también D3. De 3, ¿es positivo o negativo? positivo. Positivo, entonces vamos a mirar nuestro sistema exaxial, que está más arriba. A ver, aquí está. No sé, ¿cuánto sería el eje entonces de ese electrocardiograma? 120. 120 grados, entonces está desviado hacia la derecha, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces miramos otra vez. Ahí está, hemibloqueo posterior izquierdo. QRS levemente ensanchado, 0.10 a 0.12. Y el eje 120 a la derecha, ¿verdad? Entonces este hemibloqueo posterior izquierdo. Ahí está. Criterio para hemibloqueo posterior izquierdo, dice. O sea,
Noten la desviación del eje hacia la derecha, eje en 120. Y eso en general, ¿verdad? Y las otras ondas van a ir también cambiando su morfología por desvío del eje, obviamente, ¿verdad? Y QRS entre 0,10 a 0,12. Levemente ensanchado. Lo más importante es tener en cuenta el eje, que está a 120 grados. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? No, doctor. Los hemibloqueos también son asintomáticos, son hallazgos casuales, pero en el caso que sea un hipertenso, por ejemplo, mal tratado, mal controlado, y le hacemos un electrocardiograma y tenemos un hemibloqueo anterior izquierdo, eso indica de que ya hay una alteración estructural a nivel del músculo cardíaco y obviamente indicación de solicitar ecocardiografía para ver si no hay signo de hipertrofia. Y también eso quiere decir que el paciente realmente es un hipertenso severo y que necesitamos hacer un tratamiento más agresivo en ese paciente, ¿verdad? Entonces esa es su importancia, porque eso puede evolucionar después a bloqueo completo de rama izquierda, si el paciente no se trata, ¿verdad? Bueno, entonces hasta ahí todo lo que es la parte de bradiarritmia y su manejo. Vamos a mostrar lo que es la parte de taquiarritmia, si es que no hay alguna pregunta más. Y en el bloqueo completo de rama izquierda tampoco se usa marcas paso, ¿verdad? No, el bloqueo completo de rama izquierda, En el caso como de que, hallazgo, o sea, si mi, nosotros dimos en insuficiencia cardíaca que cuando el paciente tiene bloqueo de rama izquierda y tiene una fracción de eyección menos de 35% y con tratamiento médico no se está compensando clínicamente, lo que se hace es una terapia de resincronización cardíaca. Es como un marcapaso también, pero ¿qué es lo que hace? El bloqueo completo de rama izquierda lo que hace es un retraso del latido ventricular y una asincronía con el latido del ventrículo derecho, ¿verdad? Entonces lo que hace la terapia de resincronización cardíaca es que los dos ventrículos se estimulen al mismo tiempo y se contraigan al mismo tiempo. Eso hace que mejore la fracción de eyección. Entonces el paciente con bloqueo completo de rama izquierda, fracción de eyección menos de 35%, que no mejora con tratamiento médico. Entonces eso tiene indicación de hacer una terapia de resincronización cardíaca para que ese bloqueo no afecte o no retrase el latido ventricular y que sea sincrónico con el lado, del lado derecho, ¿verdad? Con el ventrículo derecho. Solo en ese caso. En realidad no es marcapaso, pero es una terapia de resincronización. El aparatito es como marcapaso también, ¿verdad? Se coloca debajo de la piel a través de la vena yugular, igual que una vía central, y tiene tres cablecitos. Uno se va a la aurícula derecha, otro al ventrículo derecho y otro al ventrículo izquierdo. Entonces, cuando ustedes vean una radiografía de tórax, un paciente que tiene algún dispositivo, van a ver tres cables. Cuando de terapia de resincronización cardíaca se ven tres cables. Cuando de marcapaso nomás convencional se ve, dependiendo del tipo de marcapaso, puede ser uno o dos cables. Pero cuando hay tres cables, siempre es resincronización cardíaca. Bueno, entonces, taquiarritmias. Las taquiarritmias, otra vez, podemos dividir en supraventriculares, que es por encima del haz de His, y las ventriculares por debajo del haz de His, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de taquicardia supraventricular, entra todo lo que es taquicardia intranodal, flutter auricular, fibrilación auricular, taquicardia auricular multifocal, etcétera, ¿verdad? Y cuando hablamos de ventricular, tenemos la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Bueno, para que se produzcan estas taquiarritmias, tiene que haber un gatillo. Tiene que haber un gatillo disparador, ¿verdad? Para las supraventriculares tienen que ser las extrasístoles auriculares y para las arritmias ventriculares tienen que ser las extrasístoles ventriculares, los gatillos, lo que van a desencadenar las crisis de taquiarritmias, ¿verdad? Antes que nada, tenemos que recordar también que tenemos la taquicardia sinusal, que puede ser por el ejercicio, por fiebre, disnea,
como mecanismo reaccional de activación simpática que puede llegar hasta 150 latidos por minuto en reposo, ¿verdad? Y el resto ya es patológico. Frecuencia cardíaca más de 100, siempre que no sea sinusal, entonces ya es patológico, ¿verdad? Bueno, entonces la primera imagen que vemos es una extrasístole auricular. A la extrasístole auricular también se llama latido prematuro, porque hay un latido antes de tiempo, o sea, la onda P es la que se adelanta, ¿verdad? Fíjense que hay una secuencia aquí de onda P, QRST, onda P, QRST, y inmediatamente aparece una onda P. Luego QRST, hay un espacio, onda P. O sea, este espacio que tenemos aquí ya no se cumplió aquí, en el medio. Entonces la onda P hizo un latido prematuro y eso condujo un QRS y siguió luego el latido normal, ¿verdad? Entonces es latido prematuro. El QRS de la extrasístole, este es la extrasístole auricular, siempre es igual a las derivaciones que le preceden, ¿verdad? O sea, la morfología en sí de la extrasístole es igual porque es de origen auricular. O sea, todo lo que es origen auricular va a ser QRS estrecho o supraiciano. Todo lo que es supraiciano es QRS estrecho. Y todo lo que es infraiciano es QRS ancho. ¿Se entendió? Sí, doctor. Bueno, entonces, latido prematuro. La extrasístole auricular suele ser asintomático también. Puede haber en un corazón normal, como puede haber también en un corazón con cariopatía estructural, ¿verdad? En un corazón sano puede ocurrir extracito auricular por activación del sistema simpático, ¿verdad? Emociones, fumar, tomar un café, trasnochar. Eso puede producir extracito auriculares de forma aislada, inclusive, y asintomático, ¿verdad? En embarazada y todo eso, ¿verdad? Eh, y como también se puede producir en pacientes con cardiopatías estructurales de cualquier origen, ¿verdad? Lo que hay que saber es que en pacientes con enfermedades, o sea, cardiopatía estructural o que tienen AS anómalo, un AS de conducción anómalo, la extracito auricular puede desencadenar cualquier tipo de taquiarritmia supraventricular, porque es su gatillo, ¿verdad? El disparador. Bueno, y aquí le voy a comentar un poco lo que es el fenómeno R sobre T, que puede ocurrir tanto en las arritmias supraventriculares como en las arritmias ventriculares. Cuanto más prematuro el latido, esta onda R se puede juntar con la onda T y eso generar la taquiarritmia, ya sea una intranodal, una fibrilación auricular, un flat auricular, etcétera, dependiendo otra vez de la cardiopatía estructural de base del paciente o si tiene alguna patología de AS anómalo congénito, ¿verdad? Entonces eso se llama fenómeno R sobre T. Bueno, la primera taquiarritmia que vamos a hablar es la taquicardia supraventricular intranodal. También se llama taquicardia de la unión AB o auriculoventricular. El nódulo AB es el que está afectado. Y es una taquiarritmia de QRS estrecho porque es auricular. Es de ritmo regular. Si bien la distancia entre las ondas R y R son todas regulares. Y hay ausencia de onda P. Entonces vuelvo a repetir, QRS estrecho, ritmo regular, ausencia de onda P y generalmente tiene una frecuencia muy elevada. A partir de 130 se puede ver, pero la mayoría de los casos que vemos tiene más de 180, ¿verdad? 180, 190, 200, 220, 240 puede llegar la frecuencia cardíaca en estos casos, ¿verdad? Suele ocurrir en pacientes con AS anómalo congénito, en un corazón estructuralmente sano, ¿verdad? Pero funcionalmente tenemos un AS anómalo. O también puede ocurrir en cualquier tipo de cardiopatías estructurales de cualquier origen, ¿verdad? Bueno,
Cuando se produce esta arritmia en un corazón estructuralmente normales, tiene buen pronóstico. La mayoría de las veces los pacientes vienen con hemodinamia estable, vienen caminando a la urgencia con crisis de palpitaciones, ¿verdad? Y son paroxísticas, quiere decir que empieza de repente y termina de repente. Y hay veces que ya dura más tiempo y por eso se van a las urgencias para hacer la reversión como parte del tratamiento, ¿verdad? Bueno. En el caso que se confirme que es un AS anómalo, eso tiene que hacer un estudio que se llama estudio electrofisiológico, que es un cateterismo a nivel cardíaco, donde se ve, se busca y se detecta si es que hay un AS anómalo. Y si es eso la causa, se hace una ablación con radiofrecuencia. Se destruye ese foco y desaparece la arritmia paroxística, ¿verdad? Es más frecuente en mujeres este tipo de arritmia intranodal. La clínica es muy característica. Hay veces que se contrae al mismo tiempo aurícula y ventrículo, entonces la sangre que la aurícula tiene que enviar al ventrículo choca por una válvula cerrada y eso ingurgita las venas yugulares y eso se llama onda a cañón de las venas yugulares por la ingurgitación yugular y también se le llama eso signo de la rana. Así cuando la rana está así respirando, tiene ese movimiento del cuello. Así mismo, signo de la rana. Bueno, en la urgencia, ¿qué hacemos? Lo primero tenemos que ver si es hemodinamia estable o inestable. Si es estable, se puede practicar maniobras vagales. Por ejemplo, le podemos decir al paciente que tosa, podemos decirle al paciente que haga maniobra de Valsalva, o se puede hacer un masaje a nivel del seno carotidio. El seno carotidio está detrás del ángulo de la mandíbula y se hacen masajes de forma circular por 5 segundos a fin de estimular el nervio de Hering, ¿verdad? Para que eso produzca bradicardia y de esa forma revertir la arritmia, ¿verdad? Se hace un lado, 5 segundos, si no revierte, entonces se puede hacer en el siguiente lado. No los dos lados al mismo tiempo, solamente un lado, de un lado al cuello, 5 segundos, si no revierte, después pasar al lado derecho, ¿verdad? Pero antes de hacer este tipo de masaje, tenemos que auscultar que no existe algún tipo de soplo a nivel de las carotidias. Porque si hay un soplo, puede ser que sea una aterosclerosis o un ateroma. Y si yo hago masaje, puedo desprender un émbolo y hago un ACV isquémico, ateroembólico y atrogénico, ¿verdad? Aunque en jóvenes es muy poco probable encontrar eso, ¿verdad? Bueno, en el caso que con maniobras vagales no revierte la arritmia, el medicamento de primera elección es la adenosina. Eso se hace en bolo, 6 miligramos la primera vez, 12 miligramos la segunda vez y hasta una tercera vez de 12 miligramos, ¿verdad? Y con eso ya Doctor, ¿puedes revierte. repetir lo de la atropina? Sí, adenosina, no es atropina, adenosina. Adenosina, perdón. Sí, adenosina. Entonces, cuando el paciente no revierte su arritmia con maniobras vagales, entonces tenemos que utilizar el fármaco adenosina, no es atropina, es Sí, sí. adenosina. Ahora ya Sí, escribí. ya. Ese es el tratamiento entonces médico cuando la maniobra Valsalva no es útil. En el caso que el paciente venga con hemodinamia inestable, no vamos a poder perder tiempo con maniobras vagales ni farmacológicamente, entonces en esos casos está indicado la cardioversión eléctrica. Ustedes antes que ya vieron en la urgencia el aparato de cardiodefibrilador donde tiene unas palas y eso se carga con energía a modo de joules, ¿verdad? Y se hace una cardioversión sincronizada eléctrica, cardioversión eléctrica sincronizada. En el aparato dice una parte SIN, S-I-N-C. ¿Qué quiere decir eso? Es sincronizar. O sea que la descarga eléctrica que le vamos a dar al paciente tiene que caer encima del QRS, encima mismo. Y eso es sincronizar. Si cae a otro lado, podemos convertir esta arritmia en una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y el paciente se muere ahí, ¿verdad? Para. Entonces, todas las arritmias supraventriculares se tienen que sincronizar. Entonces, cuando se sincroniza para revertir una arritmia, eso se llama cardioversión eléctrica, ¿verdad?
Bueno, eso en caso de hemodinamia inestable porque es una emergencia médica y tenemos que revertir lo más rápido posible la arritmia para que el corazón pueda otra vez tener un buen volumen sistólico, ¿verdad? Bueno, eso en general en el manejo de esta arritmia, ¿verdad? En el caso que no exista adenosina, se suele usar también amiodarona, ¿verdad? Lo fácil, eso siempre decimos, ¿verdad? En clase que cuando tenemos un tipo de taquiarritmia y no sabemos qué es, podemos usar amiodarona en todos los casos, ¿verdad? Amiodarona es un antiarrítmico que sirve para todo tipo de arritmia. No es de elección para todos, pero funciona para todo tipo de arritmias. La amiodarona. Pero sería un plan B, el plan A de primera elección, adenosina. Bueno, hay veces que la frecuencia cardíaca muy elevada de esta arritmia genera un tipo de bloqueo funcional de rama derecha o izquierda, uno de los dos, y se va a ver así, que es una taquiarritmia, QRS ancho, ritmo regular, ausencia onda P, una frecuencia cardíaca muy elevada, más de 180. El drama es que esta imagen es muy parecida a una taquicardia ventricular, porque los dos son QRS ancho, porque siempre que sea ventricular, el QRS va a ser ancho. Entonces, el principal diagnóstico diferencial de una taquiarritmia con aberrancia es la taquicardia ventricular, siempre que sea ritmo regular, ¿verdad? Bueno, una vez que se revierte la arritmia y desaparece el QRS ancho, entonces hablamos de aberrancia. Quiere decir que se produjo un bloqueo de rama funcional más por la elevada frecuencia cardíaca. Ahora, si ese QRS ancho no desaparece, quiere decir que el paciente ya tenía ya un bloqueo de rama previo, ya sea izquierda o derecha o un QRS ancho por Walsh, Parkinson, White, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Bueno, después voy a mostrar cómo diferenciar una taquicardia supraventricular con aberrancia versus bloqueo de rama previo, diferenciar de una taquicardia ventricular. Vamos a ver más adelante de eso. Bueno, la siguiente taquiarritmia es el flutter auricular, que es un ritmo auricular caótico. Generalmente se produce, lo más frecuente que vemos es cuando hay cariopatía estructural, sobre todo agrandamiento de la aurícula izquierda por cualquier cariopatía de base. Y también se conoce como un ritmo prefibrilatorio. La mayoría empieza como flutter y luego degeneran como fibrilación auricular, ¿verdad? Bueno, el flutter auricular, hay varios tipos otra vez, ¿verdad? Puede ser un flutter 2.1, un flutter 3.1 y un flutter 4.1. Bueno, vamos a hablar de eso. Para que sea un flutter 2.1, el flutter en sí quiere decir aleteo mariposa, y eso produce una frecuencia auricular regular de 300 latidos por minuto. 300 latidos por minuto, pero eso nosotros no vamos a sentir en el pulso. Lo que vamos a sentir es solamente la mitad, o sea, 150 latidos ventriculares. El flutter auricular entonces produce 300 latidos auriculares por minuto, pero hay una conducción 2.1. O sea, no todas las ondas P van a producir QRS por una cuestión ya del periodo refractario y esas cosas, ¿verdad? Entonces la mitad nomás conduce y la otra mitad no conduce. Entonces la frecuencia ventricular exacto, clavado de un flutter 2.1, por eso 2.1, es de 150 latidos por minuto. Y se ve la característica o morfología diente de sierra. Esa onda también se llama onda F mayúscula de flutter, ¿verdad? Diente de sierra entre la onda T y la onda P. El QRS es estrecho, el ritmo es regular y tiene una frecuencia cardíaca exactamente de 150 latidos por minuto. Entonces es un flutter 2.1. Y el flutter 3.1 es cuando de los 300 latidos auriculares existe ya dos bloqueos en vez de uno, ¿verdad? Entonces van a conducir los ventrículos solamente 100 latidos ventriculares, porque es 300 dividido 3. Ya no va a ser dividido 2, porque si era dividido 2 es 150 latidos por minuto. Si un flutter 3.1 va a ser 300 auricular dividido 3, que va a ser 100. 100 es la frecuencia cardíaca exactamente de un flutter 3.1. Y un flutter 4.1 va a ser entonces 300 dividido 4, que sería
75 latidos por minuto clavado, ¿verdad? Bueno, entonces, esta imagen, el primero que vemos en Flutter 2.1, se ve a simple vista que los QRS son más, la distancia entre uno y otro es más estrecho, ¿verdad? O sea, hay una taquicardia ahí. Este sería un Flutter 4.1. Ahí ya se ve mejor la morfología de dientes de sierra. Esto que está aquí. Estos son los dientes, igualito que un serrucho. Igual que un serrucho. Pero este ya es un Flutter 4.1 porque ya se ve ya una frecuencia menor, ¿verdad? De 75 latidos por minuto aproximadamente, ¿verdad? Entonces existe Flutter 2.1, existe Flutter 3.1 y Flutter 4.1. Flutter 2.1 tiene una frecuencia ventricular de 150, Flutter 3.1 una frecuencia ventricular de 100 por minutos y Flutter 4.1 una frecuencia ventricular de 75 latidos por minuto. Doctor, Sí, Juan, no entendí muy bien. Yo tengo una diferencia entre los latidos, o sea, ¿yo tengo una disociación del pulso o hay una diferencia entre latido auricular y ventricular nomás? nosotros vamos a ver la morfología de diente de sierra, en realidad son todas las ondas P ectópicas, anómalas. Entonces nosotros podemos medir la frecuencia auricular solamente por electro. Por semiología eso no es posible, ¿verdad? Entonces le voy a mostrar aquí. Si yo calculo, por ejemplo, la distancia de este hasta aquí, que son las dos ondas P ectópicas, vemos que hay 5 cuadraditos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 1500 dividido 5? 300. 300. Entonces, esa es la frecuencia auricular. Pero eso solamente yo por electrocardiograma no más puedo saber. Por semiología, este tipo de taquiarritmia produce un bloqueo 2-1, ¿verdad? O sea que no es porque tenga 300 latidos auriculares, voy a tener 300 ventriculares, porque eso va a ser incompatible para la vida, ¿verdad? Se va a morir el paciente, va a ni muerto. Aunque hay también Flutter 1.1. Pero el Flutter 2.1 es cuando la mitad de las ondas nada más pasan al QRS, Flutter 2.1. Entonces, si tengo 300 latidos auriculares, voy a tener 150 latidos ventriculares. Y eso es lo que yo voy a sentir en el pulso y en la auscultación cardíaca. Yo voy a auscultar 150 nomás, no voy a auscultar 300. ¿Se entiende? Ya. Gracias. Ese es en el bloqueo 2.1. En el bloqueo 3.1, también voy a mirar esto en el electro. Voy a ver que mi frecuencia auricular es de 300, pero la conducción es 3.1. O sea que por cada 3 ondas P anómalas, solamente un QRS produce. Entonces mi frecuencia cardíaca va a ser 1500 dividido 3, ¿verdad? Porque es Flutter 3.1. Va a ser entonces 300 dividido 3. Va a ser 100 mi frecuencia ventricular. 100 latidos por minuto. Y si el Flutter es 4.1, voy a dividir 300, que es mi frecuencia auricular, dividido 4. Porque de cada 4 ondas P solamente uno produce QRS. Entonces mi frecuencia ventricular va a ser de 75 latidos por minuto. ¿Se entiende? Sí, doctor. Acá tenemos un Flutter 3.1. Incluso se puede ver que hay como que, voy a mostrar aquí, como si hubiera que hay 3 ondas P anómalas aquí. 3 y 1, ¿verdad? QRS. Entonces este sería un Flutter 3.1 porque la frecuencia cardíaca está alrededor de 100 latidos por minuto. Siempre es ritmo regular y QRS estrecho porque es supraventricular, ¿verdad? Bueno, entonces tipo de Flutter dijimos puede ser 2.1 que va a tener 150 latidos por minuto, puede ser 3.1 que va a tener una frecuencia ventricular de 100 por minuto y 4.1 que va a tener una frecuencia ventricular de 75 por minutos. Eso es lo que nosotros vamos a palpar el pulso o a auscultar a nivel cardíaco, ¿verdad? La frecuencia auricular nosotros no vamos a saber, solamente por electro se puede ver ese cálculo, ¿verdad? También existe el Flutter 1.1, pero eso ya es consecuencia de un mal tratamiento, ¿verdad? Obviamente 300 latidos por minuto el paciente no va a aguantar y va a entrar en shock cardiogénico y hacer paro, un paro
cardíaco, ¿verdad? Va a alterar la hemodinamia, seguro. Bueno, el Flutter 2.1 dijimos que aparece frecuentemente en pacientes con cardiopatía estructural, es un ritmo prefibrilatorio y el manejo en sí es similar a la fibrilación auricular, que son 3 pasos. Primero, tratar de revertir al ritmo sinusal. 1. 2. Control de la frecuencia cardíaca. Y 3. Evitar las complicaciones cardioembólicas. Así como la fibrilación auricular, el Flutter también tiene un riesgo emboligénico. O sea, puede producir ACV isquémico cardioembólico. No solamente cerebral, ¿verdad? En cualquier parte se puede ir una embolia y producir isquemia de órganos, ¿verdad? Bueno, el Flutter 2.1 generalmente tiene pobre respuesta al tratamiento médico y se usa generalmente la cardioversión eléctrica sincronizada, por más que el paciente esté en hemodinamia estable. Se prefiere la cardioversión eléctrica. Y en el caso que sea recidivante también se puede hacer la ablación con radiofrecuencia a través de cateterismo, ¿verdad? Porque se produce un circuito de reentrada anómalo y eso se puede, digamos, destruir con la radiofrecuencia a través de un cateterismo. Eso se llama estudio electrofisiológico. Aunque ese tipo de procedimiento en nuestro medio es difícil, ¿verdad? Nosotros lo que usamos generalmente es digoxina para frenar la frecuencia cardíaca, a veces con eso revierte. Beta bloqueantes, también para tratar por lo menos de convertir un Flutter 2.1, perdón, en 3.1 en 4.1. Cuanto más taquicardia, peor, ¿verdad? Lo ideal sería que por lo menos baje la frecuencia cardíaca. O a veces se puede combinar los 3, digoxina, beta bloqueante y amiodarona, que son 3 medicamentos que son cronotrópico negativo. Entonces eso puede disminuir la frecuencia cardíaca o por lo menos convertir un Flutter de 2.1 a 3.1 a 4.1, que es menos peor, ¿verdad? Y en algunos casos revierte con medicamentos, ¿verdad? Eso se llama cardioversión química. Pero si viene inestable, obviamente, sin dudar, es cardioversión eléctrica sincronizada. Si está inestable. Bueno, y después viene la fibrilación auricular, que es un ritmo irregularmente irregular, QRS estrecho, ausencia de onda P, y el paciente puede venir también con hemodinamia estable o inestable, ¿verdad? Aunque inestable es muy raro que ocurra esto, ¿verdad? Si es inestable, entonces el tratamiento también es una cardioversión eléctrica sincronizada. Siempre que esté inestable el paciente, es cardioversión eléctrica sincronizada. Si está estable, hay que ver la clasificación de la fibrilación auricular, de acuerdo a eso el tratamiento, que es similar al Flutter, ¿verdad? Pero el tratamiento en general es igual que el Flutter, ¿verdad? 1. Tratar de revertir al ritmo sinusal, si se puede, nunca se puede eso, ¿verdad? No siempre se puede eso. Controle la frecuencia cardíaca, porque cuanto más taquicardia, más riesgo de complicaciones. Y por último, evitar las complicaciones cardioembólicas. Entonces ahí hablamos de lo que a la anticoagulación, ¿verdad? La otra dimos insuficiencia cardíaca, los criterios de CHA2, DS2, VAX, que son criterios para anticoagular a un paciente que tiene fibrilación auricular. Bueno, ¿cómo se clasifica la fibrilación auricular? Es lo mismo también que el Flutter. Los dos son prácticamente el mismo, ¿verdad? El manejo y la clasificación. Episodio de fibrilación auricular diagnosticada por primera vez. O sea, un paciente que nunca le vimos antes y que viene a consulta, le hacemos un electro y vemos un electro de fibrilación auricular, ¿verdad? Puede ser paroxística, cuando generalmente eso revierte solo en menos de 48 horas, pero puede durar hasta 7 días. Eso se llama paroxístico, o sea, aparece y desaparece, aparece y desaparece. La FA persistente es cuando es más de 7 días o que requiere una cardioversión, ya sea química o eléctrica, dependiendo de la hemodinamia y las condiciones del paciente, ¿verdad? FA persistente, la larga duración, es cuando es más de 1 año. Y la FA permanente es cuando ya es una fibrilación auricular crónica ya aceptada. Decimos aceptada porque este paciente ya no tiene más posibilidad de revertir al ritmo sinusal. Entonces, cuando esa arritmia tiene más de 1 año,
y tenemos una aurícula izquierda muy agrandada, más de 55 milímetros, entonces la probabilidad de reversión al ritmo sinusal ya es casi imposible, ¿verdad? Bueno, ahora, mientras que sea menos de un año, se puede revertir ya sea de forma química o de forma eléctrica, pero programada. Entonces, un paciente que en la consulta tiene una FA que probablemente no es más de un año de evolución, entonces se puede plantear una cardioversión programada si el paciente está estable. Pero para eso hay que anticoagularle 3 semanas antes, le citamos para la cardioversión y luego le anticoagulamos 4 semanas después, para evitar las embolias durante la cardioversión, ¿verdad? La otra posibilidad es hacer un ecocardio transesofágico, descartar que no exista émbolo a nivel cardíaco y ahí hacer la cardioversión química o eléctrica y después anticoagular 4 semanas posterior a la cardioversión, ¿verdad? Para la cardioversión química, el medicamento que estuve leyendo la última hora es el Bernacalam, se llama. Bernacalam es un medicamento que se puede hacer cardioversión química con ese medicamento para pacientes así programados. Si hay un paciente con una FA inestable en urgencia, obviamente el tratamiento siempre es cardioversión eléctrica sincronizada. Bueno, a veces se puede juntar los dos. Dijimos que la fibrilación auricular era un ritmo prefibrilatorio, o sea, el flutter era un ritmo prefibrilatorio, y suele ocurrir esa evolución. Empieza con flutter, luego hace flutter y después ya se queda con fibrilación auricular en adelante, ¿verdad? Aquí se ve que el ritmo es irregular, a diferencia del flutter solo que era regular. El QRS es estrecho porque es supraventricular. Y aquí tenemos las ondas dientes de sierra en cara inferior. Ahí se ve los dientes de sierra en cara inferior, que es de 2 de 3 ABF. Aquí ya no tienen en cuenta, ya no se tiene en cuenta lo que es 2-1, 3-1, 4-1, que ya no importa eso porque el ritmo es irregular. Aquí ya se juntó dos arritmias. Fibrilación auricular por el ritmo irregular y las ondas F mayúscula de flutter en cara inferior. Pero el tratamiento sigue siendo el mismo, ¿verdad? Si es que está inestable, cardioversión eléctrica sincronizada. Si está estable, entonces se anticoagula 3 semanas, se cita después para una cardioversión química o eléctrica programada y luego se continúa con anticoagulación 4 semanas después. Siempre que haya condiciones, ¿verdad? Sea un flutter o una FA menos de un año de evolución y que la aurícula izquierda no esté muy agrandada. O puede ser también aurícula derecha, ¿verdad? Eso a través de ecocardio se va a evaluar. También existe lo que se llama fibrilación auricular con aberrancia. Dijimos que la fibrilación auricular, el QRS era estrecho, pero cuanto más acelerado esté esta arritmia, puede producir también un bloqueo de rama funcional, ya sea derecha o izquierda. Por lo tanto, el QRS va a ser ancho, pero el ritmo sigue siendo irregular, entonces es más fácil de diagnosticar. Cuando es ritmo irregular, siempre es fibrilación auricular, y en este caso es con aberrancia. Entonces, una vez que se revierte la arritmia o se frena la arritmia, desaparece la aberrancia o el bloqueo funcional. Ahora, si no desaparece, quiere decir que el paciente ya tenía un bloqueo de rama anteriormente, ¿verdad? Entonces aquí no es tan complicado diferenciar la taquicardia ventricular porque el ritmo es irregular. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, doctor, se entiende. Y ahí también va a ser cardioversión, ¿verdad? Sí, también es cardioversión eléctrica si está inestable el paciente. O sea, viene a urgencia o la atendés, presión está 7,4, extremidad fría, alteración del sensor, entonces hay cardioversión eléctrica sincronizada urgente. Ahora, si el paciente está estable, entonces se puede evaluar la posibilidad de revertir a ritmo sinusal de forma programada, ¿verdad? Pero en urgencia lo que podemos hacer si está estable es frenar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Si hay un paciente que está en insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular con respuesta elevada, eso se llama FARVA. Van a escuchar mucho ahora que dicen los médicos FARVA. ¿Qué es FARVA? FARVA es fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. O sea que tiene una frecuencia cardíaca más de 100. Y respuesta moderada es si tiene una frecuencia cardíaca de 60 a 100. Y respuesta baja es frecuencia cardíaca menos de 60.
Bueno, entonces si viene un paciente con fibrilación auricular en la urgencia con insuficiencia cardíaca, el tratamiento de primera elección es la digoxina. ¿Por qué la digoxina? Porque aparte de ser cronotrópico negativo, también es inotrópico positivo, o sea que disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción del corazón. Ahora, en un paciente que ya está estable, para controlar la frecuencia cardíaca de una fibrilación auricular, porque tiene tendencia a acelerar, el tratamiento de primera elección son los beta bloqueantes, ya sea carvedilol, atenolol, nebivolol, todo tiene el mismo efecto, ¿verdad? Bueno, taquicardia auricular multifocal es una taquiarritmia también de QRS estrecho, de ritmo irregular, pero aquí se ven las ondas P, pero son ondas P de diferente morfología. O sea, el tamaño, la forma de todas las ondas P son totalmente diferentes una de otras. Y por criterio, dice la literatura, tiene que ser por lo menos 3 o más ondas P de diferente morfología. Voy a mostrar otro letrero que se ve mejor aquí. Este se ve mejor, entonces. El ritmo es irregular. QRS estrecho porque es supraventricular. Y le voy a mostrar la morfología de la onda P, que son totalmente diferentes una de otra. En el tamaño, en la forma, va cambiando la morfología de las ondas P. Todo esto que vemos aquí. Entonces, esto es una TAM o taquicardia auricular multifocal. Esta taquiarritmia se ve más en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Y esta arritmia no se trata en sí, solamente se trata la causa. Entonces, un paciente que viene con EPOC agudizado o exacerbado o infectado, como quieran llamarlo, y ven esta arritmia, hay que tratar nomás la causa, ¿verdad? O sea, usamos broncodilatador, corticoide, antibiótico, y una vez que ese broncoespasmo mejora, entonces la arritmia desaparece. Entonces, esta arritmia en sí directamente no se trata, pero es una arritmia característica de los pacientes con EPOC. Bueno, no sé si quieren continuar, terminar o seguimos la próxima clase, lo que es la parte ventricular. ¿Falta mucho, doctor? Y la verdad que no, son prácticamente 4 o 5 diapositivas más. Yo creo que podemos terminar nomás ya. Bueno, entonces seguimos a lo que es la parte de arritmias ventriculares. Y aquí tenemos que hablar en principio de la extrasístole ventricular o latido prematuro ventricular, ¿verdad? Que como le dije, también es un gatillo para que se produzcan las arritmias ventriculares. Esto sí, cuando vemos nosotros una extrasístole ventricular, más del 90% indica de que hay una cardiopatía estructural. Y también dicen los libros que en los pacientes con cardiopatía isquémica, en el 100% de los casos aparecen las extrasístoles ventriculares. Y hay que tenerle miedo, porque esto sí puede generar arritmias malignas, que son las arritmias ventriculares, porque las arritmias ventriculares producen paro cardíaco. Bueno, entonces acá se ve una imagen. A diferencia de la extrasístole auricular, en la extrasístole ventricular el QRS es ancho, porque es ventricular, altera la onda T que viene después, pero es solamente parte de ese complejo QRS anormal. Entonces, esta es una extrasístole auricular, ventricular, perdón. Dijimos que en la auricular el QRS era estrecho y en la ventricular, la extrasístole ventricular es QRS ancho. Entonces, el latido tendría que estar aquí y hubo más prematuro, ¿verdad? Así, ahí se ve. Entonces, esta distancia que quedó aquí se llama pausa compensatoria. Pausa compensatoria para el latido siguiente. Por aquí la distancia es menor. Entonces, esto se llama extrasístole ventricular aislada. Cuando vemos así de vez en cuando, ¿verdad? En un trazado gráfico. Cuando se ve dobles, se llama extrasístole ventricular en pareja. Uno al lado de otro. Esto que está aquí en pareja o duplas también se dice, ¿verdad? Dos extrasístoles ventriculares, uno al lado de otro.
Bueno, cuando tenemos un patrón de QRS normal, extrasístole ventricular, QRS normal, extrasístole ventricular, QRS normal. Cuando se repite esta secuencia, se llama bigeminismo ventricular. Bigeminismo ventricular. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, ¿verdad? Y cuando se repite esta secuencia, normal, normal, extrasístole ventricular. Normal, normal, extrasístole ventricular se llama trigeminismo ventricular. Esto va a producir déficit de pulso porque el latido es prematuro y no se llega a cargar de sangre el ventrículo. Entonces en el corazón vamos a ocultar, pero en el pulso no vamos a sentir. Sin embargo, la extrasístole auricular no produce déficit de pulso semiológicamente, porque sí le da tiempo al ventrículo a que se cargue de sangre, por lo menos parcialmente, ¿verdad? Bueno, la sangre que se debía cargar aquí no se cargó, pero se carga en el latido siguiente. Entonces, la sangre corresponde a este latido más la sangre, la rémora que quedó del latido anterior que no se cargó. Eso produce una sobrecarga eyectiva en el QRS siguiente y eso es lo que da síntomas. Da una palpitación como un golpe brusco por la cantidad de sangre que se eyectó y da una sensación de vacío en el epigastrio. No siempre da síntomas, pero el síntoma característico es eso, ¿verdad? Sensación de vacío en el epigastrio. Doctor, ¿cuál era el que no da déficit de pulso? La extrasístole auricular no produce déficit de pulso. La extrasístole Ok. ventricular sí produce déficit de pulso. Todas, la aislada, en pareja, todas. Todas. Ok. Bueno, y también tenemos el patrón cuadrigeminismo. Ahí ustedes no se van a imaginar cómo va a ser, ¿verdad? Va a ser normal, 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 extrasístole. Normal, 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 extrasístole. En vez de 2, 1 va a ser 3, 1, ¿verdad? Ese es cuadrigeminismo. Bueno, cuando tenemos 3 extrasístoles, ya se llama taquicardia ventricular. Cuando ya hay 3 extrasístoles uno al lado de otro. Porque allá se produjo el fenómeno R sobre T y ya perpetúa ese tipo de ritmo en adelante, ¿verdad? Bueno, cuando la taquicardia ventricular dura menos de 30 segundos, el tiempo de la arritmia y luego desaparece solo, eso se llama taquicardia ventricular no sostenida. Ahora, si dura más de 30 segundos, se llama taquicardia ventricular sostenida. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, más de 3 extrasístoles ya taquicardia ventricular. Si dura menos de 30 segundos, no sostenida. Si dura más de 30 segundos, es sostenida. Una y otra una imagen donde se ve la extrasístole que cubre ese ancho y luego una T negativa que le sigue. Tenemos la pausa compensatoria. Y también tenemos una extrasístole ventricular que no tiene pausa compensatoria, como se ve aquí en el medio mismo. Este se llama extrasístole ventricular interpolada, porque afecta al nódulo AB. Entonces es una extrasístole ventricular sin pausa compensatoria. Se llama extrasístole ventricular interpolada, pero siempre es QRS ancho. Y bueno, hay otra imagen donde se ve muchas extrasístoles ventriculares. Vean la diferencia que hay entre el QRS normal, que es estrecho, y el tamaño y el grosor del QRS en la extrasístole, ¿verdad? Ventricular. Es totalmente diferente. Sin embargo, cuando era auricular eran similares. Iguales, ¿verdad? Ahí se ve una imagen ya de una taquicardia ventricular no sostenida, donde se juntaron 1, 2, 3, 4, 5 extrasístoles ventriculares a través del fenómeno R sobre T, ¿verdad? Bueno, las extrasístoles ventriculares en sí puede aparecer también en corazón sanos y como que es un corazón que no está compensado, no está, digamos, acomodado crónicamente, da más síntomas en pacientes sin cardiopatía estructural y menos síntomas en pacientes con cardiopatía estructural. Pero sí puede desencadenar arritmias ventriculares malignas, ¿verdad? Bueno, en el tratamiento de un paciente con extrasístole ventricular que el ecocardio es normal,
no hay ningún factor de riesgo cardiovascular y es algo más funcional nomás. Los síntomas suelen mejorar con beta bloqueantes o con ansiolíticos, ¿verdad? En ese caso. En el caso que existe una cardiopatía estructural, bueno, hay que tratar la cardiopatía de base, ¿verdad? Ya sea isquémica, hipertensiva, etcétera, ¿verdad? Bueno, la taquicardia ventricular, hay que saber que es una arritmia, una taquiarritmia ventricular que se produce sobre un corazón previamente enfermo, ¿verdad? Con cardiopatía estructural. O sea, hay un daño ya estructural previo en ese corazón. Se produce por un fenómeno de reentrada. Entonces, todo paciente que tiene una cardiopatía estructural puede tener una taquicardia ventricular en cualquier momento de su evolución y en un 10% puede venir hemodinamia estable y 90% inestable, en shock o ya en casos más tardíos viene en paro. O sea, el paciente viene sin pulso en paro. Entonces, el tratamiento en esos casos, estando hemodinamia inestable o en paro cardíaco, el tratamiento es la desfibrilación. Ahí cambia la cuestión, ¿no? Es más cardioversión. Cuando está Doctor, en paro es se cortó un sí. poquitito tu internet en la parte de tratamiento. ¿Qué parte me quedé? En la parte de tratamiento nomás, cuando ibas a De explicar. desfibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Sí, taquicardia ventricular no sostenida. Bueno, la taquicardia ventricular no sostenida suele aparecer en pacientes con cardiopatía estructural, tanto no sostenida como sostenida. Cardiopatía chagásica, cardiopatía isquémica, etcétera. O sea, indica que hay un daño estructural. Por lo tanto, suele ser repetitivo o recidivante, ¿verdad? Entonces, en pacientes que tienen taquicardia ventricular recidivante, está indicado también colocar el CDI, que CDI es un cardio desfibrilador implantable. Es también como un marcapaso que está conectado al ventrículo y cada vez que aparece la arritmia, entonces lo que hace es una desfibrilación, ¿verdad? Bueno, cuando el paciente viene a urgencias con el diagnóstico de taquicardia ventricular en paro, el tratamiento obviamente es iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Masaje cardíaco, ventilación y una vez que traemos el monitor, se constata la taquicardia ventricular, se hace una desfibrilación cuando está sin pulso, cuando está en paro. ¿Por qué desfibrilación? Porque allá no se sincroniza. Dijimos que en todas las taquiarritmias supraventriculares con hemodinamia inestable se hacían cardioversión sincronizada. Cuando se ve una taquicardia ventricular sin pulso, el tratamiento ya es desfibrilación. Ahí ya no se sincroniza. Gracias, doctor. Bueno, y esta ya es la imagen de una taquicardia ventricular. Fíjense que el QRS es ancho porque es ventricular, el ritmo es regular y bien taquicárdico, ¿verdad? A simple vista es una frecuencia más de 150 seguro, ¿verdad? Entonces, esta es una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Por qué monomórfica? Porque todos los QRS en la misma derivación son todos iguales. Acá, por ejemplo, estos son todos iguales en esa derivación. Aquí estos son todos iguales en esa derivación. Son todos iguales en esa derivación. Entonces, esto es una taquicardia ventricular monomórfica. Y también tenemos la taquicardia ventricular polimórfica. Eso quiere decir que son desiguales el tamaño de los QRS. Y aquí se ve el fenómeno R sobre T. Hubo una extrasístole, se juntó la onda R con la onda T latido anterior y desencadenó la taquicardia ventricular polimórfica, que también se llama torsada de Pointes, ¿verdad? Torsada de Pointes se puede ver en cardiopatía isquémica, como también se puede ver en pacientes con canalopatía, ¿verdad? Todo lo que es síndrome de Brugada, síndrome QT largo, etc. Bueno, y este es un cuadro interesante para diferenciar una taquicardia supraventricular con aberrancia o bloqueo de rama previo versus taquicardia ventricular, ¿verdad? Fíjense
la imagen y las orejas del conejo. En la taquicardia supraventricular que está arriba, dice lo TSB, aquí TSB, la forma de las orejas y la cabeza del conejo, ¿verdad? Vemos acá el patrón R más abajo y R' más arriba. En la derivación B1 y B2. Sin embargo, la taquicardia ventricular es al revés. Vemos que están desviadas las orejas. Tenemos la primera onda R más alta y la segunda onda R más pequeña. Entonces a este se le llama conejo bueno y a este se le llama conejo malo. Bueno, fíjense ahora en la imagen aquí que este corresponde a una taquicardia supraventricular con aberrancia porque tenemos patrón R minúscula, R mayúscula. ¿Se ve? La primera onda R más pequeña, la segunda onda R más alta. Entonces tiene esa morfología del conejo, ¿verdad? Entonces R' es taquicardia supraventricular. En la taquicardia ventricular es al revés. Fíjese en B1, que es R mayúscula y luego R minúscula. R mayúscula y luego R minúscula. Cambia la morfología. Entonces este es conejo bueno y esto es conejo malo. Es para diferenciar una taquicardia supraventricular con aberrancia o bloqueo de rama previo versus taquicardia ventricular porque son parecidos, ¿no? Pero ante la duda, dice otra vez las guías, cuando tenemos un paciente con una taquiarritmia que ocurre ese ancho de ritmo regular, ante la duda, tratar como taquicardia ventricular. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer una desfibrilación, ¿verdad? Bueno, y por último, la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular sí es una arritmia funcional, no es una arritmia estructural. O sea, cuando tenemos una cardiopatía isquémica, un infarto de miocardio, la isquemia, los trastornos hidroelectrolíticos locales producen esta arritmia. Entonces, si el paciente obviamente va a venir en paro, pero pudimos revertir esto, vuelve a tener latido cardíaco a la larga, no se relaciona esto con mal pronóstico. Tiene mal pronóstico al inicio, ¿verdad? En la fase aguda, pero una vez que se revierte esto, a la larga ya no se vuelve a repetir una vez que se hace el tratamiento de la cardiopatía isquémica. Sin embargo, la taquicardia ventricular, una vez que existe una cicatriz en el corazón, esa cicatriz ya es irreversible. Entonces la taquicardia ventricular suele ser recidivante, a diferencia de la fibrilación ventricular que no. Es una arritmia más funcional. Bueno, la fibrilación ventricular, como dice el nombre, es una taquiarritmia ventricular maligna. Estos pacientes vienen 100% en paro cardíaco y el tratamiento obviamente es la desfibrilación. Desfibrilación. Aquí no se sincroniza más. Desfibrilación. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, doctor. Y hay que leer, ¿verdad? La verdad que es un poco complejo esto. Aquí otra vez lo que quiero agregar algo, ¿verdad? La taquicardia ventricular que venga con pulso o hemodinamia inestable, ¿verdad? Está hipotenso, pero entra vivo a la urgencia. Es cardioversión eléctrica sincronizada. Ahora, si el paciente viene con taquicardia ventricular, pero en paro, sin pulso, está muerto el paciente, entonces ahí es desfibrilación. Entonces, para entender nomás, cuando viene el paro el paciente, sin pulso, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular es desfibrilación eléctrica el tratamiento. Cuando es taquicardia ventricular con pulso, puede venir también estable en un 10%, o hipotenso, pero entra vivo, ¿verdad? Tiene algún pulso, ahí es cardioversión eléctrica sincronizada. Entonces, en resumen, hay dos nomás que se trata con desfibrilación, que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, o sea, el que viene en paro, ¿verdad? El resto es entonces cardioversión eléctrica sincronizada. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, la fibrilación ventricular es la arritmia más temida, ¿verdad? Y es lo que produce la muerte súbita en pacientes con cardiopatía isquémica. Muerte súbita, por definición, es cuando se inicia el cuadro agudo y en menos de una hora el paciente se muere. Eso es, por definición, muerte súbita. O llegó muerto a la urgencia y dice el familiar hace media hora estuvo con dolor de pecho, entonces está dentro de ese tiempo, ¿verdad?
Ahora, si es un paciente que ya está lo enfermo hace 10 días, entonces eso ya no va a ser muerte súbita. Muerte súbita, entonces, es paciente normal, estable, pero un cuadro así que inició hace menos de una hora y después se muere. Eso es muerte súbita. Y la causa más frecuente de muerte súbita es la cardiopatía isquémica, por esta arritmia, la fibrilación ventricular, que es reversible y que a la larga no tiene mal pronóstico, ¿verdad? Una vez que se resuelve esta arritmia en fase aguda. Por eso lo que en otros países, en lugares donde hay mucha gente, ¿verdad? Supermercados, estadios, etcétera, hay un desfibrilador automático por la pared, ¿verdad? O sea, cuentan, yo no sé, nunca me fui, ¿verdad? Pero en países del primer mundo es así, ¿verdad? Entonces, un paciente cae al piso, entonces se trae el aparato, se coloca y automáticamente eso detecta si es una fibrilación ventricular y ya hace automáticamente una desfibrilación y le salva al paciente, ¿verdad? Porque tiene que ser inmediato eso. Por cada segundo que pasa el paro es 10% mortalidad. O sea que en 10 minutos si pasó, prácticamente no hay más nada que hacer, ¿verdad? Entonces por eso en otros países siempre hay que tener a mano un desfibrilador para actuar lo antes posible. Se cayó el paciente al piso, bueno, se trae el aparato, se conecta al tórax y inmediatamente eso detecta el ritmo y ya genera la desfibrilación automática. Esa es su función principal, ¿verdad? Actuar lo antes posible. Bueno, y último, RIVA. ¿Qué es RIVA? Es ritmo idioventricular acelerado. Esta es una arritmia de reperfusión. O sea, un paciente que tiene cardiopatía isquémica, se le hizo algún fibrinolítico o un cateterismo, una angioplastia, ¿verdad? Y se revirtió la obstrucción coronaria, entonces esta arritmia suele ocurrir después. Pero es una arritmia benigna y indica que hubo reperfusión coronaria exitosa, ¿verdad? Entonces es una taquicardia ventricular, pero lenta. ¿Por qué digo otra vez lenta? Porque está con una frecuencia entre 60 a 100. Sin embargo, taquicardia ventricular propiamente dicha es más de 100, ¿verdad? Sin embargo, en este caso es taquicardia ventricular porque es un QRS ancho. Fíjense, QRS ancho. A ver, QRS ancho, ausencia de onda P, pero una frecuencia cardíaca, en realidad este no está nada bien calibrado, pero está entre 60 y 100 para que sea una RIVA, ¿verdad? Pero es una arritmia benigna. El paciente va a estar ahí tranquilo, estable con este tipo de arritmia que desaparece solo, ¿verdad? Pero esto indica nada más reperfusión coronaria exitosa. Entonces, antes que nada, siempre la clínica es lo más importante, ¿verdad? Para decidir qué hacer en estos casos cuando tenemos una arritmia, ¿verdad? ¿De acuerdo a eso el manejo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. De mi parte tampoco. Bueno, les puedo enviar esta clase para que puedan leer y para que puedan ir mirando los electros. Bueno, también existe un criterio, se llama criterio de Brugada, que es para diferenciar la taquicardia supraventricular con aberrancia versus taquicardia ventricular. Solo que es muy complicado nomás interpretar ese esquema, ¿verdad? Tiene 4 pasos y este fue un esquema que yo encontré en un libro que es mucho más práctico, mucho más fácil, ¿verdad? La teoría del conejo bueno, conejo malo. Le paso entonces al encargado después de esta clase para que puedan ver las imágenes. Muchas gracias, doctor. Dale, doctor, Dale. gracias. Seguimos el jueves. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, doctor, gracias.